¿Cuánto es la deuda directa? La deuda directa son 10.800 millones de largo plazo que está autorizado por el Congreso. Que tiene como aval las participaciones federales. Que están avaladas por las participaciones federales del coeficiente que se nos determina. Que ahí también, entre paréntesis, en el 2006-07 se hizo una modificación a la fórmula. Y ahí Chihuahua también salió raspado. Hasta entonces Chihuahua, la fórmula no contemplaba como elemento fundamental la población, contemplaba más su participación en el Producto Interno Bruto, y en ese sentido Chihuahua es un estado que ha sido competitivo. De hecho, era la quinta economía a nivel nacional, el estado. Bueno, en el cambio de la fórmula pasamos a ser la 11ª economía. Y el índice se nos bajó. El coeficiente para determinar las participaciones bajó de 3.2 a 2.92. Y esas décimas sobre el volumen total del Fondo General de Participaciones, pues sí nos han significado en estos últimos años más de 2,000 millones de pesos que hemos perdido de recepción de ingresos de la Federación. Estamos hablando de que 300, 400... Alrededor de unos 400, 350, 400 millones anuales que dejamos de recibir. Que no es tanto si ustedes lo quieren ver dentro del global, pero hay un factor. El Fondo General de Participaciones sirve también para poder contratar préstamos. En la medida que este se baja, el ingreso disponible es menor y consecuentemente no tienes capacidad para tomar más préstamo. Es como la quincena. Si le bajan uno la quincena, pues no tan solo repercute en el ingreso quincenal, se repercute que no puede pedir ni prestado más, ¿no? Entonces, esto nos ha afectado. Es decir, los cambios en las fórmulas, los criterios que se han utilizado, el tema de la educación que se descentralizó, el tema de salud que se descentralizó. Jaime, es una pregunta difícil. ¿Quiere decir que negociamos mal en el pasado? ¿O esas eran las condiciones en las que se negociaba? Es difícil calificar siempre el pasado y si no fue un actor, pues más, ¿no? Son contextos que se dan, ¿no? Yo podría decir que sí, que se negoció mal, pero bueno, habrá que ver en su momento qué circunstancias se dieron, qué razones existieron, habrá que preguntarle a los gobernadores en su momento. En este caso, yo le preguntaría al licenciado Fernando Baeza, le preguntaría a Francisco Barrio, le preguntaría a Patricio, le preguntaría a Reyes Baeza, ¿verdad? Qué razones, qué contexto, por qué se aceptó esos cambios, ¿verdad? ¿Por qué no se defendieron un poquito más, etcétera? No sé. Debieron haber dado circunstancias que yo preferiría mejor no cuestionar ni a los azules, ni a los tricolores, ni a los amarillos, ni a nadie. Pues son circunstancias que se tienen que dar en su contexto, ¿no? Entonces, yo, más allá de revisar el pasado, es qué vamos a hacer hacia adelante, digo, al final de cuentas. Entonces, tenemos 10,000 de deuda directa hoy. De deuda directa son 10,800. ¿Y luego qué más tenemos hoy de cortos plazos alrededor de otros 5,000 millones más, ¿sí? Y traemos la emisión que se hizo en 2011 del ISN, que son alrededor de otros 3,000 millones más. Esa emisión tiene una responsabilidad, es una responsabilidad del Estado. Es decir, en caso de que la recaudación del ISN disminuya, el Estado tiene que pagar, digamos, a los tenedores de esas acciones. Como una aseguranza, pues. Como una fianza, como una obligación que tiene el Estado. Es decir, se le llama deuda con recurso del Estado. Que ahí sí tenemos que, a base de impuestos, a base de participaciones o a base de lo que podamos, pagar esos derechos. De donde se va a agarrar dinero para poder pagar. Son cerca de 19,000 millones, que lo toma y cuestiona y dice, no es cierto, no es bueno. Ahí están los contratos y ahí están los documentos. Digo, yo soy un servidor público, no tengo por qué esconder nada, ¿verdad? Ahí están a la vista, digo, no los vamos a sacar a publicar y pegar en las calles en espectaculares, pero pues ahí están, ¿verdad? Si dudan, si alguien del público nos escucha, no es cierto, bueno, los invitamos a la Secretaría de Hacienda en cualquier momento, es deuda pública, por lo tanto es pública, yo no tengo nada que esconder, ¿verdad? Con todo gusto. Y tan eso sí que está publicada en la página. Que la página suma cosas que estamos en discusión con la Secretaría para que se corrija, es distinto, es decir, no tenemos por qué cargarle también deuda que no es, ¿verdad? Bueno, luego tenemos hoy ya 15,000 millones que tomamos de la emisión. Bueno, me dice, no, pero fue la que se aprobó hace y ya se levantó. Y eso se levantó también gracias a que el Estado goza de un buen prestigio nacional. Las carreteras de Chihuahua, miren, recibimos el doble de demanda sobre esos papeles. Jaime, de estos últimos 15,000, sí, no necesariamente se suman a lo que teníamos antes, sino que ahí va reestructuración. Ahí va incluido los 5,000 que traíamos vigentes de carreteras ya, que ya se refinanciaron, digamos. Se pagó a los tenedores de esas acciones con su premio, por supuesto, porque pues,
te tienes un papel y dices, oye, me está saliendo antes, pues ahora me pagas salirme antes. Hubo que negociar eso, una asamblea de tenedores de accionistas. Entonces, en neto recibimos alrededor de 9,000. ¿Por qué dice, oye, pues 15 menos 5 son 10, ¿no? Sí, solo que hay que crear reservas, hay que hacer una serie de cosas que se establecen por parte de la Comisión Nacional Bancaria, por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, alrededor de 9,000 millones son los que nos quedan, ¿sí? De esos 9,000 millones, que también yo escuché uno, no, ya ver en qué se va a gastar tanto dinero, que eso alcanza para... traemos lo que estás diciendo, de obligaciones que francamente, y se los pongo al más calado del que quieran, ¿verdad? Imagínense tener que responder hoy con esas obligaciones que tenemos de maestros y demás. De ahí tenemos separados 2,000 millones, alrededor de 2,000 millones, sí, para infraestructura carretera. El resto es para poder seguir librándola, en tanto resolvemos el tema del gasto educativo y demás. Si la federación nos apoya de alguna manera, ¿no? Y la otra es que tenemos que reducir el gasto operativo del gobierno, ese es un hecho. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para disminuir el gasto operativo. Y obviamente tiene que ser también algo razonable. Ni modo que digan el día de mañana, bueno, pues desaparece toda la estructura administrativa del gobierno y ya nada más va a ser el gobernador y 10 gentes o 100 gentes, ¿no? Pero también tenemos muchas áreas de oportunidad, donde tenemos que revisar y tenemos que encontrar cómo vamos a ajustar el gasto. ¿Cuánto podrías ahorrar al año? Miren, el gasto, más o menos calculas. El gasto de toda la burocracia estatal, incluida los 3 poderes, incluido todo, estamos hablando de alrededor de 5,000 millones de pesos, ¿sí? Nos habíamos hecho la meta de reducir un 20% este año, ¿verdad? Bueno, más tardamos en enero en anunciarlo, que para febrero o marzo ya traemos partidos políticos tratando de invitar a los que se quería hacer algún ajuste para que se afiliaran, para llegar a las elecciones. Y más tardamos en intentar hacer un ajuste que unos días antes presionar de que había mucha gente inconforme porque no les había aumentado la inflación del año, ¿no? Entonces, es complejo mezclar las decisiones económicas con las decisiones políticas. Sin embargo, bueno, tenemos que encontrar un plan de ajuste, de reordenamiento de esas finanzas que nos permitan ahorrar, ¿verdad? Oye, Jaime, nos quedan 8 minutos. ¿En qué consistió esta reestructuración? De acuerdo con las cuentas que tú estás haciendo, entonces la deuda es de 19,000. Es correcto. Y lograste la autorización para una reestructuración de 25,000. De 25,000. Y la posibilidad de contratar otros 5,000 más de largo plazo. Por eso es que el cuestionamiento es decir, oye, lo están llevando a 30,000. Esa sería la posibilidad de tener que llegar a ese nivel, que todavía está sujeto a que el Fondo General de Participaciones, las medidas de ajuste, el plan de mejorar algunos ingresos, las posibilidades de que la Secretaría de Hacienda Federal nos permita tener algunos ingresos, poder salir y nos permita autorizar ese plan. El Congreso, con el planteamiento general que hicimos, lo aprobó, pero todavía siguen muchas etapas. Es decir, tenemos que lograr que los cortos plazos, por ejemplo, los bancos nos lo autoricen para mandarlo a plazos largos. Y alguien dice, bueno, no, pues vas a dejar endeudado el Estado por muchos años y el pobre gobernador que llegue enseguida no va a tener margen de maniobra y ya acabaron con el Estado. Bueno, la otra alternativa es entonces que en diciembre liquidemos 5,000 millones de deuda de corto plazo, ¿verdad? Que no vamos a tener para pagar. Y ahí la disyuntiva va a ser, bueno, o le pagamos a los bancos los 5,000 y tantos millones de corto plazo, o pagamos las quincenas y pagamos el cierre del ejercicio. No tenemos otra. Vuelvo al punto. ¿Cerramos escuelas? ¿Cerramos cárceles? ¿Cerramos hospitales? Pues claramente no lo vamos a hacer. Tenemos, repito, que ver cómo vamos a mejorar el ingreso. Y tenemos que evitar que finalmente el Estado entre en una crisis financiera de intervención. Que finalmente la Federación diga, bueno, pues aquí no nos queda otra, como quizá de alguna manera está ocurriendo un poco en Coahuila o está ocurriendo en otros estados. Por supuesto que no, tenemos que encontrar soluciones entre nosotros. El gobernador Duarte, pues él tiene su mayor preocupación en eso. Y hemos buscado, bueno, también cómo asesorarnos y cómo lograr acuerdos con la Secretaría de Hacienda. Un logro muy importante que yo he destacado mucho es que al gobernador le autorizó el presidente, fue una gestión que hizo directamente el gobernador, el poder tener una concesión a 30 años, que con los 5 que nos quedaban se fue hasta el 2048, 2049. Y eso es lo que nos permitió levantar 15,000 millones. Si no fuera por esos 9,000 millones netos, ya una vez pagado el refinanciamiento y todo eso,
pues te aseguro que a lo mejor ya no estaba yo aquí platicando con ustedes, ¿no? Estaría el sucesor. No, pues no sé quién estaría, pero la verdad es que Pues sí. no es fácil tener que lidiar con una problemática de liquidez todos los días, ¿sí? Y aún dicen, bueno, pues son muchos recursos, fácilmente la vas a hacer. Bueno, yo les pregunto, cuando tienes que pagar alrededor de 4,000 o 5,000 millones mensuales, ¿qué recurso alcanza? Vamos suponiendo que se hiciera realidad esta propuesta de Peña Nieto en el sentido de que el gobierno federal paga la nómina de los maestros. ¿Cuánto nos ahorrarían? Si así fuera, el total de la nómina de la educación básica, Sí. ¿sí? Chihuahua en pocos años va a darse el lujo no tan solo de pagar su deuda, sino hasta de prestarle a otros estados. ¿Por qué? Porque Chihuahua, repito, tiene una buena recaudación, porque los chihuahuenses sí pagamos los impuestos en general. O sea, la verdad es esa, o sea, tampoco estoy echando avionazos de nada, esa es la realidad. Por eso Chihuahua es el segundo estado con la mejor estructura de recaudación, ¿sí? En ese momento, si eso ocurriese, bueno, entonces sí, ya no se requiere ni secretario de Hacienda ni nada. Digo, ya hay los recursos suficientes para poder atender las necesidades. Oye, Jaime, y ya con esta reestructuración, de llevar al cabo, pues yo digo, la mayor parte de las operaciones que necesitas hacer para concretar la reestructuración, ¿cuánto estaremos presupuestando de pago de deuda al año 2014 claro. y cuánto proyectas que se puede seguir pagando el resto de los años? Claro, si llevásemos alrededor de los 25,000 millones, digamos, final, sí, no los 30, ¿verdad? Y con un costo financiero por lo menos de un TIE más 3, digamos, alto. Pongámoslo así. 7%, hoy TIE es alrededor de 4. Pues un pasivo significaría que estaríamos pagando, digamos, si fuera a hacerlo más fácil, sobre 20,000 millones, el 7% estaríamos hablando de 1,400 millones anuales, es decir, alrededor de unos 1,500 sobre 25, 1,600 millones anuales de puro costo financiero. Y habría que ver si el plazo logramos que los bancos nos permitan irnos a 30 años, ¿verdad? Por lo menos 25. Entonces habría que hacer la distribución en un plan de pagos creciente que nos permita ir saliendo adelante. ¿Cuál es la perspectiva? Porque me van a decir, no, pero entonces los siguientes gobernadores van a tener que enfrentar esa deuda. Bueno, el reto es que hoy los jóvenes que estudian, ¿sí?, nos permitan que el Estado pueda ir generando mayor ingreso finalmente. Cada neurona que se capacita tiene la capacidad de generar riqueza, y eso es lo que le está apostando hoy el gobierno del Estado, ¿verdad?, a la educación. ¿Cómo se lo está apostando el presidente? Decía el gobernador en la mañana, son decisiones valientes que ya no se van a ver por parte de esta administración. Preparar a un joven, pues son más de 20 años, es una inversión de largo plazo. Pero finalmente, pues estamos aquí nosotros porque finalmente tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y seremos los principales generadores de riqueza, ¿no? Y de empleo, y de empresas, y de una serie de cosas. A eso le estamos apostando. Y esperaríamos entonces que si mejora el Producto Interno Bruto del Estado, se genera empleo, bueno, pues la deuda en el tiempo se va a hacer pequeña. Si la Federación también puede ayudarnos, ¿no? Esa es la expectativa. No es fácil, nos queda claro. Pero la idea es no renunciar finalmente a esas prioridades que el gobierno ha marcado. En el paquete económico, bueno, y en esta reforma, Peña Nieto, Videgaray, calcula en 238,000 millones de pesos el ingreso adicional. El ingreso adicional. Así es. Y dice que es 1.4. Es correcto, del Producto Interno Bruto. Y el 1 se va a estados y municipios. ¿Cuánto calculas que nos puede tocar de eso? Francamente, estamos esperando, si fuera la educación, los 4,000 millones que digo yo, o 5,000. En el mejor de los escenarios, pues estaríamos hablando alrededor de unos 2,000 millones nada más. Esperaríamos eso, por lo menos. Oye, ya nos tenemos que ir, Jaime. Pero tenemos muchos temas y me parece que los... Yo encantado de seguir la con próxima ustedes. Semana, ¿cómo andas? Encantado. Pues 8 días. En 8 días aquí estamos, con todo gusto. Miércoles. Para ver preguntas y atender también inquietudes del público, con todo gusto. No, Jaime, pues es un gusto tenerlo. No, al contrario. Y platicar y tratar de hacer que las cifras nos cuadren. No solamente cuadren, sino que a la gente las comprendamos y entendamos. Te traes una reja de manzanas.